Buenas tardes, hermanos en Cristo. También todos los que nos visitan. Nuestra hermana Mari y la señora Altena, hermanas también. Mi hermana Narcisa, ¿no? Marisa, eso, Marisa. Ya. Bien, gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad que nos dan de poderles en esta tarde compartir un tema que, bueno, titula y lleva por nombre Rebosante de todo conocimiento. Esto es sacado del libro de los Romanos 15:14. Vamos a ver qué nos dice. En Romanos 15:14. Rebosante de todo conocimiento. Dice así la palabra de Dios. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Ya. Disculpe, hermano, Romano. Sí, Romanos 15:14. Ya. El tema es rebosante de todo conocimiento. Como introducción, dice, aquí vemos la seguridad de Pablo de expresar una exhortación y alabanza a los hermanos romanos con el propósito de ver el estado en que se encontraban ellos. Estos hermanos, que eso les llevaría al crecimiento del evangelio, es decir, de su obra, ¿no? Todas esas buenas cualidades que tenían estos hermanos. Recordemos que los romanos, estos hermanos, a excepción de los corintios, ¿no? Ustedes recuerdan que estos hermanos siempre recibían amonestación de parte de Pablo. Pero vemos de que esta iglesia, que era una iglesia fiel, una iglesia que además por esta, dice que era difundida el evangelio por todo el mundo, era conocida a nivel del mundo, ¿no? Esta iglesia. Entonces aquí vemos tres cualidades importantes de este texto, ¿no? De esta iglesia. Por ejemplo, en primer lugar vemos la seguridad con que hablaba Pablo a esta iglesia. Él estaba seguro de que tenían una excelente cualidad, ¿no? Además dice que estos estaban llenos de bondad, otra de las cualidades y características también importantes de los cristianos, la bondad. Y también, ¿por qué no? Él dice rebosantes de todo conocimiento. Ya. Ustedes saben qué significa rebosantes. Bueno, tal vez en el término, por ejemplo, digamos se puede, en un ejemplo sencillo, el agua, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un vaso de agua, ¿no? Cuando nosotros lo llenamos de más, dice que rebasa el límite y entonces viene a, como dice aquí, a rebosar, ¿no? En este caso de líquido, es demasiado exagerado digamos, del líquido. Vamos a ver qué significa esta palabra, ¿no? Rebosante, estar exageradamente lleno. Es un ejemplo sencillo, el vaso lleno y se riega el líquido, ¿no? Ya. Estos hermanos tenían esa cualidad, los romanos, ¿no? De tal manera que con su bondad o su compasión, ellos dice que podían aconsejarse los unos a los otros, es decir, exhortarse, advertirse, avisarse en lo bueno y lo malo que estaban, ¿ya? Ya. Por ejemplo, muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿cómo puedo manifestar la bondad hacia mis semejantes? Y bueno, he traído por aquí, y eso a veces yo también me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cómo actuamos nosotros como cristianos, no? ¿Qué es lo que me hace actuar con bondad? Hay muchas de las cosas. Bondad viene y tiene más o menos el significado, sería... Compasión. Sería el sinónimo de, por ejemplo, digamos, de compasión. La bondad es sinónimo de compasión y de buenas cualidades, de misericordia y compasión hacia los demás. Y quiero nombrar ejemplos, por ejemplo, de bondad, que normalmente, no sabemos a veces como cristianos qué es
sabemos que es bondad, sí, hay que ser compasivos, pero en realidad no estamos a veces empapados de mucho de ese tema. Pero, bueno, entre ellas, ojalá puedan escuchar. Estamos en un estudio y me dirán si está bien o no. Ya, dice así. Por ejemplo, unos ejemplos de bondad. Asistir a una persona enferma. Ser voluntario en el refugio. Bueno, aquí da ejemplos que he sacado del internet. Dice, ser voluntario en el refugio para perros y gatos. Ya. Escuchar con atención los problemas de otras personas. Algo importante, escuchar con atención. Porque a veces, nuevamente, por ejemplo, a veces nosotros escuchamos, o a veces ni les tomamos en cuenta, ni miramos a los ojos ni a la cara cuando nos están contando los problemas. Pero es importante, ¿no? Ya, por ejemplo, tenemos otro. Colaborar con una colecta pública para dar comida a los más necesitados. Ser amable con todo el mundo. Donar tiempo en un comedor comunitario. A veces el tiempo, a veces el que nos sobra a nosotros y cómo lo aprovechamos, ¿no? Pasar tiempo de calidad con la familia. No solo en las vacaciones, cuando por ejemplo trabajamos muy duro, ¿no? Sino, digamos, o sea, pasar tiempo de calidad. No que las preocupaciones que yo tenga, por ejemplo, digamos que irme de viaje y tenga que estar mi mente en el trabajo, qué estará pasando allá, no, sino que disfrutar el buen tiempo con la familia, ¿no? Ayudar en la mudanza a un amigo, en las pequeñas cosas. Alentar a alguien que ha sido despedido de su trabajo. Apoyar los proyectos de los familiares, es importante. Mostrar cariño hacia los padres. Ahí están. Perdonar las malas acciones de otros y tratar de comprender sus razones. Algo importante, a veces nos enojamos por simplezas y no sabemos de qué hay detrás del enojo de esa otra persona hacia nosotros, puede ser, ¿no? Entonces dice que nosotros tenemos que ser de alguna manera, perdonar esas malas acciones de otros y tratar de comprender sus razones. Empatía le llaman eso, ¿no? Ayudar a levantar a alguien que se ha caído en la calle. Ya. Seguimos por acá con más para enterarnos un poco. Ayudar a levantar a alguien que se ha caído en la calle. Puede suceder, ¿no? Alguien se cae en la calle. Sí. Comprar comida para dárselo a una persona que no tenga recursos económicos. Visitar a una persona solitaria. A veces sucede en nuestro medio, ¿no? A veces dice que vive solo, nadie lo visita, aunque tiene hijos. O puede ser que es una persona pudiente, pero la soledad es muy triste, ¿no? Jugar con los hermanos menores cuando están aburridos. A veces en este tiempo nos damos cuenta de que a veces, más tiempo a veces pasamos en los celulares y vemos de que a veces pasan el tiempo, nuestros hijos crecen, nuestros familiares se van, crecen tan rápido y no los pudimos disfrutar. Ya. Dice, colaborar con las tareas del hogar. Comprar un regalo para demostrar a alguien afecto. Ya. Hacer las tareas con dedicación y honestidad. Decir siempre la verdad, algo aquí. Y eso lo dice de pronto, no tiene que específicamente ser un comentario de algún cristiano. Pero sobre todo el mundo también valora la verdad, ¿no? Sembrar árboles, bueno, dice aquí. Sentirse agradecido por lo que se tiene. Enseñar a alguien a leer. Devolver la billetera a una persona que ha perdido en la calle. Colaborar con los eventos escolares. Felicitar a otra persona por un logro que haya cumplido. Ahí demostramos que no somos egoístas, ¿no? Felicitar a otra persona por un logro que haya cumplido. Enseñar valores y principios a los hijos, en los cuales los cristianos debemos estar siempre preocupados, ¿no? Acompañar a alguien que se encuentre atravesando momentos difíciles. Puede ser alguien que perdió un ser querido también. Compartir el paraguas con otro en un día de lluvia. Mire, imagínense, en esas pequeñas cosas. No es mi paraguas y yo soy para mí y no, ella no. Ceder el asiento del autobús a una persona mayor, discapacitada, embarazada. Decorar las calles del barrio para traer alegría a los vecinos. Hacer una fiesta a un ser querido que cumple años. Ayudar a estudiar a un familiar que se está preparando para los exámenes finales. Visitar a un amigo que está en el hospital y compartir tiempo con él. Detenerse en la ruta para ayudar a otro conductor a cambiar una llanta de su auto. Bueno, ya hay muchos más, nos podemos pasar la tarde aquí, pero lo que nos interesa es de que, tener el sentido de que bondad significa sinónimo de compasión. Y de esta manera estos hermanos romanos, por el rebosante conocimiento que tenían, ellos estaban también llenos de bondad. Y eso los hacía actuar de tal manera que Pablo ya ni se preocupaba. Él les estaba escribiendo una carta de lejos. Él les estaba escribiendo una carta de Corinto, ¿no? Bueno, él se encontraba allá.
Entonces vemos de que él tenía esa plena seguridad de que estos hermanos, a tener esas buenas cualidades, iban a ayudar a que el crecimiento de la obra, ¿no? Ya. Para empezar, primer punto, el conocimiento que requiere nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar todo acerca del conocimiento, ¿ya? Dice, el conocimiento que Cristo nos ofrece. Vamos a leer Mateo 4:4. ¿Algún hermano que nos ayude a leer? Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya. Como podemos darnos cuenta aquí, hay que entender dos cosas. De que en el mundo hay dos clases de conocimiento. Sabemos muy bien. El conocimiento secular y el conocimiento espiritual. Eso no quiere decir, por ejemplo, digamos que el conocimiento secular no sea tan importante. La ciencia, que le llama la Biblia, es importante. ¿Por qué? Porque gracias a eso, ustedes saben muy bien que el conocimiento que de Dios proviene, porque dice, de Él viene la sabiduría, ¿no? Él dice que quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Qué significa eso? Que gracias al conocimiento científico, o el conocimiento secular, nosotros vemos de que han descubierto la medicina para muchas enfermedades. Ha servido para que nosotros tengamos el sustento de cada día, por medio del estudio, ¿no? Pero eso significa de que hay algo más importante, que eso no sea lo primero, ni lo más importante, sino que hay el conocimiento que está por encima de eso. Es el conocimiento espiritual, el que alimentamos nosotros al alma. Por eso Cristo, en la tentación, cuando llegó Satanás y le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya, ¿cómo lo podemos interpretar esto? De que la palabra de Dios, digamos, está ligada en todo sentido. Ustedes de pronto dirán, no, el conocimiento de Dios es muy aparte al conocimiento secular. Todo está ligado. Porque, por ejemplo, incluso hasta para escoger a su esposa o tener un trabajo, debe haber sabiduría espiritual y para que nos vaya bien. Porque, por ejemplo, si yo no tengo la sabiduría o el conocimiento de Dios para escoger una buena mujer, como dice, por ejemplo, que tenga buenas cualidades o una mujer virtuosa, voy a escoger a la que Dios todavía no quería que sea mi esposa, ¿no? Y por lo tanto yo voy a sufrir. Dice que prácticamente si uno no escoge una buena esposa o un buen esposo, es como estar en un tormento, como estar en un infierno en esta tierra. Así lo denomina, claro que en sentido figurado lo dice. Pero todo está ligado al conocimiento espiritual. No desmereciendo, como les decía al principio, del conocimiento secular, porque eso es importante. Ya les digo, o sea, no es que porque, bueno, somos cristianos, desmerecemos el conocimiento secular o de este mundo, ¿no? No, es importante, o sea, es importantísimo. Ya les digo, porque gracias a la ciencia se ha avanzado mucho. Gracias a la ciencia tenemos todo lo que la tecnología, lo que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Ya. Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que buscar. Es el conocimiento espiritual y el que está sobre todo. ¿Cuál pesa más, el conocimiento espiritual o el secular? Es una pregunta. Primera de Corintios 3:19. Vamos a ver cómo lo interpreta Dios. Primera de Corintios 3:19.
¿Qué nos dice por ahí? 1 Corintios 3:19. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ya. Es insensatez ante Dios. Ya, normalmente, por ejemplo, digamos, ha habido siglos en el cual, por ejemplo, ha habido muchos filósofos griegos, ustedes recordarán antiguamente, ¿no? Por ejemplo, digamos, solo por nombrar, Isaac Newton dice que él sí creía en Dios. Vemos de que los últimos científicos que tenemos y hemos tenido en este último siglo casi no han creído en Dios. Pero eso quiere decir que ellos no nos ofrecen nada, ¿no? No nos ofrecen nada. Porque, ¿qué significa la sabiduría de este mundo? Dice que es insensatez. Vamos a ver qué significa insensatez. Dice que significa que no piensa bien, falta de un juicio. En este caso la palabra, y nosotros hemos escuchado en la Biblia bastante esta palabra, tonto o necio, ¿no? Que no se refiere a aquellas personas que tienen un déficit de mente, sino que desprecian la razón y son llevados contrariamente a las normas justas de Dios. Cuando dice en la Biblia, tonto, la palabra tonto o necio, son aquellas personas que desprecian la razón y son contrarios a las normas justas de Dios, ¿no? Imagínense una persona que no piensa bien. Por ejemplo, un político, solo para darnos un ejemplo, como nos dice aquí, y siempre se puede tomar, ¿no? El político nada más piensa, por ejemplo, digamos, solo pongo un ejemplo así, de pronto ganar una elección, él a uno le miente, no tiene esa sinceridad, esa honestidad de hacer el bien, porque no conoce a Dios. Lo cual, y para él no hay, de pronto para él es acumular, tener solo para él, para sus beneficios. No hay propósitos. Entonces vemos de que eso es vacío, insensato. Es algo que es como una burbuja que está ahí, la revientan y es vacía, nada, no tiene. No hay fin. Por eso lo denomina así: la sabiduría de este mundo, insensatez para Dios, como está escrito. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Está bien, si reconocieran al menos la justicia de Dios, la verdad, y que de Él proviene la sabiduría, Dios les daría sabiduría, pero no. Ellos niegan a Dios, piensan con mentir, con engañar, con tramar algo contra alguien, con aprovecharse de la gente. Piensan que están bien, ¿no? Piensan que están bien, pero en realidad no es así. No toman en cuenta a Dios. Recuerden que uno de los que sí tomaron en cuenta a Dios, ¿cuál fue? El rey Nabucodonosor, ¿no? Después de tanto, ya cuando ¿qué? Fue a comer, dice, como hierba, como los animales, se empapaba del rocío del campo, de la lluvia, ¿no? Sería en este caso. Ahí reconoció que hay un Dios todopoderoso y que no hay como Él, ¿no? O sea, ahí recién reconoció. Eso es lo que Dios quiere, que a Él lo pongamos en primer lugar, ¿ya? El conocimiento que nos sirva para entender los misterios de Dios. Vamos a ver qué nos dice en Colosenses 1:26. Colosenses 1:26. A un hermano que me ayude con la lectura. 1:26. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ya, algo importante, dice el misterio, no dice ministerio, el misterio, ya, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ya.
¿Qué es misterio? En primer lugar, es un secreto oculto, cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Cosa inaccesible a la razón. Es decir, nosotros no podemos entender, no podemos descubrirlo fácilmente. Tiene que haber mucho estudio investigativo, porque normalmente, ¿cómo entendemos nosotros que se creó el cielo y la tierra? Dice al principio la palabra de Dios que la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Y muchos ateos no quieren reconocer. Tan solo el primer texto de la Biblia nos indica de que hubo un Dios, alguien todopoderoso, que conocía incluso el plan de salvación antes de hacer el mundo. Y los ateos no quieren reconocer, simplemente se basan en decir que no hay Dios, pero no lo prueban, no lo prueban, ni científicamente. No lo pueden comprobar, nunca lo podrán comprobar, ¿no? Ya. Este misterio que nos dice aquí, eso les decía que nosotros ese misterio, ¿cómo lo podemos descubrir? Es con un estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Y ahora ha sido manifestado aquí, a sus santos, dice. Por eso a veces el mundo tropieza. Como les he dicho siempre, ¿por qué a veces hay muchos divorcios? ¿Por qué hay mucha violencia? Porque tropiezan y se chocan contra Dios, ¿no? Porque no reconocen a Dios. ¿Por qué ese misterio siempre tiene que ser dado a quién? A sus santos, a sus hijos. Y gracias a que se da este conocimiento, se llega a adquirir este conocimiento a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra, como nos dice. Hermano, perdón, misterio es el evangelio, hermano. Claro, por eso. El misterio es el evangelio aquí. Claro. El misterio, por eso dice ahí, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Claro, el evangelio que ahora Entonces, tenemos. El evangelio de Jesucristo es el misterio que en otro tiempo, o sea, era misterio, pero más ahora ya no es misterio porque ya se manifestó. No. Pero para algunos sigue siendo un misterio, porque hay gente incrédula que no cree, se choca con la verdad, o sea, se choca, se contradice. En el sentido propio, ahora ya ha sido manifestado a los santos, para los santos ya no es misterio, porque el evangelio ya se manifestó. Aquí dice misterio de evangelio. Claro. Sí, aquí no es otra cosa sino el evangelio. Por eso es que a los gentiles, para ellos y había sido misterio, ¿no? Claro, porque incluso ni los gentiles, ellos decían, no, que solo el evangelio, bueno, los judíos se jactaban de que solo para ellos era el evangelio y que por ser hijos de Abraham. Verso 28, aquí anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Claro, exactamente, a todo hombre, pero cristiano, tiene que ser cristiano, a todo hombre cristiano, porque nuevamente el evangelio, ya les digo, si es que no hay, en el cristiano no hay un estudio cuidadoso, viene a ser casi como el caso del incrédulo, porque él se choca con la verdad, se choca, o sea, no va a entender. Pero como le digo, el misterio es el evangelio. Dice el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya. Es el evangelio. Sí. Entonces nosotros tenemos algo importante, el conocimiento que es muy valioso, que Dios nos ha dado para que nosotros pudiéramos entender el evangelio, en este caso. Ya. También algo importante, el conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Juan 5:39. Juan 5:39. El evangelio. Juan. Porque a
ellos son las que dan testimonio de mí. Ya. Bueno, dice aquí, escudriñad las escrituras. Va más allá no solo de, por ejemplo, digamos, de ser cristiano, asistir los sábados, los domingos, sino va más allá de profundizarse en las escrituras, de estudiar, de que de tener un estudio muy cuidadoso de la palabra de Dios. Dice, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro, solo a través del estudio cuidadoso, como lo hacían también estos hermanos en Berea, ¿no? Ellos les predicaba el evangelio y ellos inmediatamente escudriñaban con su diccionario, con su Biblia ahí, a ver si eran verdad lo que hablaban. Es así como nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios, ¿no? No, como se diría, de una manera pasajera, por encima nomás, ¿no? Sino que con mucho cuidado y diligencia en el estudio. En lo que refería a la palabra de Dios. Ya. ¿Para qué me sirve el conocimiento que es en Cristo Jesús? Para exhortar los unos a los otros. Esa era una de las cualidades que tenía esta iglesia de los romanos, ¿no? De que por estar llenos de bondad podían aconsejarse unos a otros o exhortarse, como nos dice. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:2, que nos dice. Solo la palabra bueno, la palabra bondad es característica de bueno. O sea, de todas las cosas buenas que contiene el Evangelio. O sea, todo lo bueno, porque el Evangelio tiene cosas buenas, ¿no? Acciones justas. Entonces, de eso se refiere también. Ya, muy bien. No, Timoteo. Que prediques, ¿qué nos dice? A ver, algún hermano. ¿Cuánto? 2 de Timoteo 4:2. 4:2. Que prediques la palabra, que insistes, No, instes. que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Algo importante que me llama la atención y nos debe de llamar la atención a todos. Sirve, ¿para qué el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Para qué me sirve si ya estoy lleno de conocimiento? Y es importante que el cristiano adquiera conocimiento, como estos hermanos. Esa seguridad de Pablo que decía, bueno, miren, estos hermanos, estoy seguro que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento. Que de tal manera que ustedes puedan, ¿qué? Exhortarse, aconsejarse unos a otros. ¿Qué significa la palabra exhortar? Dice que significa llamamiento o consolación, convencer o animar a los otros con palabras. O también se puede denominar así, crear una buena disposición por medio de un aviso, influenciar positivamente. Crear una buena disposición, es decir, yo a través del exhortar, de corregir, yo a esa persona le estoy dando que hay una buena disposición por medio del aviso que yo le hago. ¿Para qué? Para influenciar positivamente, porque de pronto lo puedo ver en un mal camino. Por ejemplo, un hermano que yo sé que de pronto está andando por ahí por caminos no tan rectos, que digamos, supongamos que yo lo veo por ahí que rumoran de que, bueno, no le es fiel a su esposa, o que de pronto por ahí se toma, digamos, como se dice, los tragos a escondidas, o que habla malas palabras, y que, bueno, no hay diferencia entre él y el mundano. Entonces yo veo esas características en cierto cristiano. No es que yo lo juzgo, o sea, no es la palabra me condena por yo juzgarlo. Al contrario, yo le estoy avisando a esa persona que no se pierda en la condenación eterna. Yo le estoy exhortando, avisándole para influenciarle positivamente. Porque una cosa es muy importante que entender, de que es juzgar. Juzgar es tener un prejuicio hacia una persona. Es decir, yo solo con la apariencia lo veo, le digo no, él parece que no ama a la esposa. Ese es juzgar, ese es decir, un prejuicio. Pero si yo veo que ya anda, he visto, y no, un hermano no debe tomarlo así, como personal, que por ejemplo, digamos,
diga, no, tú no tienes derecho para juzgarme, ¿quién eres tú? Primero arregla tu vida. No, sino más bien tenemos juzgar con justo juicio, dice. O dirán, no es mi vida, ni siquiera en esa palabra tiene sentido, es mi vida, porque ni siquiera es la vida de Él, es de Dios, y Dios nos manda a vivir bien. Entonces algo importante, ¿no? Que debemos nosotros, ese llamado, a exhortarnos, a animarnos, hermano, ¿no? actuar, claro, y sin miedo, sin miedo, y hacerle entender de que hay una gran diferencia, y a la misma vez hay mucha estrechez en esas dos palabras, entre el juzgar y el exhortar. O sea, que trate de cambiar esa vida. Exactamente. Entonces ya, aquí vemos esta palabra, ¿ya? Ya, exhortar los unos a los otros. También, ¿para qué nos sirve el conocimiento que en Cristo Jesús? Para ser enriquecidos en toda palabra. Primera de Corintios 1:5. Primera de Corintios 1:5. Capítulo 1, verso 5. Porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Gracias a la, bueno, valga la redundancia, la gracia de Dios, hemos sido, dice, sido enriquecidos en todo, algo importante, en todo. El cristiano debe estar agradecido con las bendiciones de Dios, tanto en lo material, aún más en lo espiritual. Y algo que agrega aquí que dice, en toda palabra, es suficiente la gracia de Dios que Él nos da. Él no es mezquino, ni quiere que nosotros vivamos en la ignorancia, ni seamos ignorantes, se diría así, ¿no? En cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Sino que hemos sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Ya, y antes de todo, y tal vez muchos se preguntarán, ¿qué es? Y hasta estas alturas, ¿qué es la palabra conocimiento? Dice, conocimiento es la acción o efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón y la inteligencia. Es decir, nosotros cuando tenemos el conocimiento que estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, cómo fue su carácter, cómo vivió. Es decir, adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón y la inteligencia. Al momento de que yo recibo empiezo a conocer, pero Dios nos ha dado algo importante, la inteligencia. A todos ser humanos nos ha dado la inteligencia para que nosotros pudiéramos llegar a tener como nos dice aquí, hemos sido enriquecidos en todo conocimiento. Ya no nos falta nada. Entonces es importante, ¿no? Desarrollar esa buena cualidad sobre el conocimiento. Dice, ¿para qué me sirve el conocimiento? Para no apartarme del Dios vivo. Hebreos 3:12. Un otro hermano que nos ayude. Hebreos 3:2. 3:12. 12. Sí. 3:2. 3:12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ni incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ya. Bueno, aquí vemos casi como el ejemplo de la parábola del sembrador, ¿no? Que dice que fue sembrado entre pedregales, ¿no? Dice que brotó, pero no tenía raíz. No tenía la palabra de Dios. Es decir, así hay hermanos que a veces los conocemos, que llevan muchos años, incluso en la predicación, y de pronto se apartan, ¿no? Entonces nos invita, dice en este texto, a mirar, a estar atentos, nos dice, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo. La persona que se aparta de Dios
Dios lo considera como un alma mala, el como nos dice, ¿no? E incrédulo. Perdón, hermano, o sea, cuando dice de incredulidad, o sea, de que como dice el hermano, hay hermanos que se han apartado porque no han estado llenos del conocimiento. Todavía hay incredulidad, falto de fe. Están casi como los del vacíos. en el tiempo de Jesús. Él manifestaba sus obras, él resucitaba muertos y incluso él tenía poder sobre Satanás y hacía muchos milagros y sobre todo, y aún así la gente no creía, no aceptaba. Entonces vemos de que no hay en nosotros eso, porque al no tener el conocimiento, dice que somos como envanecidos, nos desinflamos. La burbuja solo fue por encima. El conocimiento de pronto lo tenía, conocía mucho de la Biblia, conocía dónde quedaban los textos bíblicos, era muy experto en conocer la palabra de Dios, todo. Pero al punto de tal manera que me pueda yo apartar. No había acción. Entonces no había el suficiente conocimiento que Dios requiere. ¿Por qué? Porque ese conocimiento hace que yo no me aparte del Dios vivo, porque yo sé a quién he creído, como dice su palabra, ¿no? Dice ¿para qué me sirve el conocimiento también? Para ser idóneos, para enseñar a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto le encarga Pablo a Timoteo, que no cualquiera debía estar apto para enseñar, aunque Dios nos llama a todos que desarrollemos los dones y los talentos. Pero algo importante, hombres fieles que sean idóneos, es decir, capaces que puedan hacer la obra para enseñar también a otros. Y nos demanda a nosotros que estemos llenos de ese conocimiento también para poder enseñar a otros. Y uno de los ejemplos, casi la mayoría de a veces puede suceder en cristianos, de que a veces dice que no somos capaces, por ejemplo, digamos, de amonestar a otro o de enseñar, porque no estamos totalmente llenos del conocimiento de Dios. Supongamos en el ejemplo de que yo quisiera exhortar a un hermano que está mal, y él me diga, a ver, muéstrame con la Biblia en qué texto está, y si yo no tengo el suficiente conocimiento, voy a quedar mal, como se diría, mal parado, ¿no? Mal parqueado, como se diría el término, digamos, de mecánico, de choferes, como se dice, ¿no? Ya, pero algo así. Es decir, o si no, por ejemplo, yo le enseño a una persona, a ver, dígame, ¿dónde queda el plan de salvación? Un ejemplo. O por qué en la Biblia no habla sobre, digamos, que es tan necesario el bautismo. Yo sé que la verdad sí, no es tan necesario, solo con tener fe es suficiente. Entonces, por ejemplo, para eso me sirve el conocimiento. También para... Dicen eso mismo. Ya. Bueno, y a veces aceptamos, sí, es verdad, sí, no es necesario, pero si nosotros vamos a todos los ejemplos de hechos, y saliéndome un poquito de ese tema, todos los ejemplos desde el primer texto hasta el último, vemos de que toditos siguieron el plan de salvación, que en primer lugar fue oír, creer, arrepentirse, confesar, y terminaron el bautismo. Toditos, no hay ni un solo ejemplo que no haya ido a las aguas, al bautismo. Entonces es necesario, ¿no? Ya. Dice, ¿cómo llega a nosotros ese conocimiento? No llega tan solo con la oración, tan solo con, bueno, asistir periódicamente a la iglesia, sino hay algo más que necesitamos nosotros ver aquí. Y vamos a ver qué nos dice. Leyendo la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Ya, ocúpate en la lectura. Ya, eso nos está hablando también a nosotros los cristianos de este tiempo, ¿no? Esto le decía Pablo a Timoteo, que no desaproveche su tiempo, que no tenga tampoco en poco su juventud, sino que ocúpate en la lectura, porque a través de la lectura viene el conocimiento, ¿no? Ya, y la exhortación y la enseñanza. Aquí vemos el ejemplo. Y vamos a leer un texto también en el Antiguo Testamento, Nehemías 13:1. Casi la mayoría de los ejemplos en el Antiguo Testamento, donde Dios utilizaba a sus reyes o a los jueces para que pudieran hablar al pueblo, muchos de ellos pudo ser llegado el mensaje a muchas personas, ¿no? Nehemías 13:1. Nehemías. Si alguien encontró. Si alguien encontró, sería. Nehemías 13:1 dice. No, Nehemías. Por eso, Nehemías. Sí, Nehemías. 13:1. Aquel día se leyó el libro de Moisés a la gente y encontraron en él una ley que decía que ningún amonita o moabita debía participar de las reuniones de adoración a Dios. Ya. Casi la mayoría de las veces en que Dios quiso llegar con su mensaje en el Antiguo Testamento a la gente, a su pueblo, al pueblo de Israel, utilizó a los reyes, a los jueces, a los profetas, y siempre era el mensaje que se lea la palabra de Dios. Y algunos pudieron estar atentos. Otros cuando escuchaban, podemos ver, no sé si ustedes han leído Jeremías, vemos de que incluso no era bien aceptado. E incluso cuando escuchaban, dice que rasgaban sus vestidos y eran capaces, e incluso mandaban a matar. A Jeremías lo mandaron a una cárcel, ahí estuvo. Porque no querían escuchar las palabras de Dios, o sea, así era. Pero vemos de que casi la mayoría, el punto aquí principal es de que cómo viene el conocimiento es a través de la lectura. Otros sí aceptaban y decían, sí, hemos pecado ante Dios. Vamos a cambiar, a mejorar, a remendar nuestros errores para seguir hacia adelante. Corazones contritos que sobre todo amaban a Dios, querían hacer la voluntad de Dios. Ya. Escudriñando la palabra de Dios, como volvemos a repetir. Juan 5:39, como les decía, y Hechos 17:11. Bueno, los textos ya son casi conocidos. Escudriñando. Y también como eran los hermanos en Berea, ¿no? Eran muy diligentes. Si por ejemplo Pablo venía hoy y les traía un mensaje, ellos no solo se quedaban con ese mensaje y de pronto ya se iban a sus casas conformes, venía el otro domingo y escuchaban otro mensaje y ya no, sino que ellos investigaban a ver si este hermano habló la verdad en este punto, o tenían tanto conocimiento que ellos comparaban entre lo que había hablado y la palabra de Dios, ¿ya? Eso requiere Dios, ¿no? Leer y escudriñar la palabra de Dios, orando y pidiendo a Dios por sabiduría. ¿Qué nos dice en Santiago 1:5? Santiago 1:5. Es importante la lectura, es importante los estudios, es importante todo lo que hacemos con tal que sea agradable a Dios, pero es importante también que nos acordemos y en primer lugar pongamos a Dios, para que Él nos llene de conocimiento y le pidamos a Él. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Cómo sabemos que, digamos, el mentir es pecado, la pereza y todas las cosas que nos hablan, ¿no? A través de la lectura, ¿no? Si es que hay lectura, viene a nosotros el conocimiento, ¿no? Pero también debemos de poner en primer lugar a Dios, es decir, pedir a Él. Pero tampoco va a llegar de una manera que, bueno,
venga el conocimiento sin esforzarme yo. Claro que dice aquí que Él da sin reproche a todos, pero es a través del estudio cuidadoso de la palabra de Dios, ¿no? Pero en primer lugar, antes de Él, por ejemplo, antes de preparar incluso un tema, antes de dirigir las alabanzas, antes de orar, antes de un estudio, de un culto, siempre pedir la sabiduría de Dios para que Él nos guíe. Incluso en todas las pequeñas cosas que hacemos. Es importante, porque primero es Dios para realizar todo, ¿no? Él nos provee la sabiduría que necesitamos, sobre todo en lo espiritual. Ya, orando y pidiendo a Dios, siendo diligentes en estudiar la palabra de Dios, como decía yo, ¿cómo llega a nosotros ese conocimiento? 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La obra del cristiano no solo se basa en, por ejemplo, digamos, quedarse cómodo en donde está, pues no es, como les decía, suficiente ir el sábado, el domingo al culto. Eso es solo como la mitad de todo, sino que tenemos que nosotros, ¿qué? Ganar cancha, espacio, en este caso, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que hacemos para Dios no es en vano, o sea, constantes, persistentes, creciendo. Entonces ese debe ser, como le digo, animarlos y animarnos también a nosotros, ¿no? Que ya les digo, o sea, el estudio de la palabra de Dios sí es importante, venir los sábados, domingos, sí, pero tenemos que es solo una parte, necesitamos avanzar, no ser, como les decía, ¿no? En este sentido, sino que debemos de avanzar, como nos dice aquí, creciendo. Y nunca dejaremos de crecer, incluso hasta que lleguemos hasta nuestra muerte. Dice, seguridad que me da el conocimiento de la palabra de Dios. Si yo tengo conocimiento, seguramente va a haber seguridad en mi vida. Seguridad de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra? Lucas 4:32. Lucas 4:32, que nos dice algún hermano que encontró por ahí. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Cristo no era como de pronto, como podemos decir, los adivinos, los agoreros, o ¿cómo se llaman? Bueno, acá es común ver los chamanes, ¿no? Que por ejemplo ellos pronostican a base solo de sus cálculos y todo eso. No es como los falsos maestros. Ya, entonces, mientras que nuestro Señor Jesucristo, Él con autoridad reprendía incluso hasta los demonios y le obedecían y se sometían a Él. Vemos así que ellos no tienen autoridad, no tenían autoridad. Al contrario de nuestro Señor Jesucristo, que su enseñanza era con autoridad, pero ni aún así no creían, porque aquí dice, por ejemplo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra tenía autoridad. Admirar significa como, normalmente ahora en ese tiempo, como que idolatran a un artista, ¿no? Admiro hasta al artista, quiero ser como él, quiero tener la fama de él. Admiraban, pero nada más, no surgía efecto. Aquí dice que estaban sorprendidos, dice. Uh-huh. Dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Dice que estaban sorprendidos de ver que con qué autoridad hablaba Cristo, dice. Claro. Los que le estaban escuchando, porque la autoridad con la que hablaba Cristo no era como la de los fariseos y escribas, o sea, como los falsos maestros también. Claro, porque por ejemplo, digamos, ellos venían y decían que para ellos más importante era
lavarse las manos antes de comer, o sea, para ellos, o sea, Era como mandamiento. sí, pero digamos no pasaba de ahí porque habían cambiado las leyes de Dios por mandamientos de hombres. Entonces no provenía de Dios, ¿no? Porque ¿de dónde proviene el conocimiento y la ciencia y la sabiduría? De Dios. Ya. Vamos a seguridad que me da el conocimiento de la palabra de Dios. Seguridad de qué sucederá después de mi muerte. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Tal vez algún hermano que encontró. 1:12. 12. Dice Timoteo, amado hijo. No, 1:12, segunda de Timoteo. 12. 1:12, segunda de Timoteo. Por eso ahora estoy sufriendo causa de esa buena noticia, pero no me avergüenzo. Sé muy bien en quién he confiado y estoy seguro de que Él puede guardar hasta ese día todo lo que ha puesto en mis manos. Bien. Algo importante. Dice, por lo cual se me parezco, yo sé a quién he creído. Seguridad que sucederá después de la muerte. ¿Qué es lo que dijo nuestro apóstol, nuestro querido apóstol Pablo, no? Que él estaba seguro que Dios guardaría un lugar, una morada para él cuando él partiera de este mundo, porque él había retenido su palabra, la había dado a conocer, había cumplido su obra, él había dado frutos. Entonces esa seguridad es la que nos debe también a nosotros contagiar para que nosotros también pudiéramos seguir su ejemplo, ¿no? Esa seguridad que me da el conocimiento en Cristo Jesús, ¿no? Porque apartados de Él, yo no sé qué habrá después de la muerte, o tal vez hay dudas en los cristianos qué pasará después de la muerte. Tal vez yo vivo una vida pecaminosa y bueno, Dios va a ser bueno y va a tener misericordia y va a cambiar de opinión al último, tal vez. No, la Biblia es muy clara. Debo someterme al plan de salvación, vivir una vida justa. Ese temor y ese premio que hace que nosotros lo anhelemos, lo que busquemos. Porque también nosotros nos ganamos la vida eterna. Seguridad ante las adversidades de la vida. Romanos 8:38 al 39. ¿Qué dijo el apóstol Pablo también? Romanos 8:38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Prácticamente nos está diciendo que ninguna cosa puede hacer que nos alejemos de Dios. Porque hay una promesa y sabemos de que Dios, que no miente, nos ha prometido incluso desde antes de la fundación del mundo, que ya tenía preparado a través de su Hijo, para que nosotros nos sometiéramos a sus leyes y mandamientos, y también la promesa de la vida eterna que Él nos ha prometido, como nos dice su palabra. Que a pesar de que puedan venir adversidades en nuestra vida, digamos, ya sea cuestiones que sucedan, por ejemplo, en lo económico, en la salud, en lo espiritual, en cualquier cosa, no nos hará separarnos del amor de Cristo, ¿no? Entonces, esa seguridad, pero siempre y cuando yo tengo el conocimiento, porque si no tengo el conocimiento, cualquier dificultad que venga a nuestra vida me va a hacer retroceder, me va a hacer caer. Seguridad de recibir la vida eterna, como les decía, Tito 1:2. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Algo importante que nos dice, imagínense, cada vez que descubrimos la palabra de Dios, nos dice que era prometida incluso
desde antes del principio de los siglos. Y sabemos de que Dios cumple las promesas. ¿Cómo ha cumplido las promesas a lo largo de la historia? Él dijo que iba a venir hace más de 2000 años, vino. Él dijo que iba a resucitar de los muertos, resucitó y ahorita está viviendo. Él dijo que el mundo iba a ir de mal en peor, y eso estamos viendo, que no cambiarían las cosas. Pero para los cristianos que estamos fortalecidos y vamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, todo irá para bien. No temas, nos dice. Ya. ¿Qué me espera si rehúso el conocimiento? Si rechazo el conocimiento. Aquí viene otra inquietud. No seremos hacedores de la palabra. Santiago 1:22. ¿Algún hermano que nos ayude? Puede ser arrastrado por las olas del mar. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Ya. Como decía Santiago 1:22. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. El ser hacedores es, por ejemplo, ya demostrar con nuestra actitud. Por ejemplo, digamos, ya actuamos. Como decir, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, cuando nos dicen que tengo que asistir puntualmente a la iglesia, tengo que ofrendar para el sostenimiento de la iglesia a la cual pertenezco, de dar frutos, o sea, de demostrar que Cristo vive en mí, que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces no solo seremos oidores. En algún ejemplo dice que tan solo es como aquella persona que se ve, dice, en un espejo y después se va, ¿no? Y dice que se olvida de cómo era, que no sea así, que por ejemplo, digamos, como les decía antes mismo, que el cristiano venga a los estudios sábado, domingo, y luego se olvide de la palabra de Dios, sino que dice que seamos hacedores de su palabra, que demos fruto, y aún más si tenemos ese conocimiento. Ya, perdón hermano, aquí un ratito. Santiago 1:22. Cuando dice que debemos ser hacedores de la palabra. La palabra hacedores es practicadores de la palabra. O sea, nosotros nos hemos sido instruidos en la palabra de Dios y por lo tanto debemos obedecer a Cristo. Porque si somos obedientes a Cristo, seremos participantes entonces en todo sentido de la naturaleza divina y por lo tanto estamos encaminándonos al cielo. Pero no solamente oidores, es decir, solamente oímos y luego sale por acá. Eso se dice, no solamente oír y nada más, pero no hacedores. O sea, una cosa es enseñar el Evangelio o aprender el Evangelio y en cierto sentido solo para contender, ¿no? Pero realmente no ser practicador de la obra de Dios, o sea, las cosas que Dios nos enseña. Pero aquí Dios nos demanda a todos los cristianos que seamos hacedores, o sea, que practiquemos la palabra de Dios, que lo obedezcamos la palabra de Dios, porque ahí dice, versos 21. Una entereza. Versos 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí comienza el verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, obedecedores también de la palabra. Y no tan solamente oidores, porque dice que ser oidores únicamente, creyendo que eso es ya todo, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Ahí dice el texto, engañándonos a vosotros mismos. Dice, porque, y ahí dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante cuando se mira al espejo. Cuando se mira en un espejo su rostro natural. Porque si uno se va y se para a un espejo,
ese ratito Se ve muy se bien. ve, ¿no es cierto? Pero al ratito ya regresa otra vez, parece que no quede bien y otra vez se vuelve a mirar para ver si ha quedado bien. Entonces, así dice que no debemos ser, sino hacedores de la palabra, o sea, practicadores de la palabra. Por ejemplo, si nosotros enseñamos o hemos aprendido de la palabra de Dios, pero también la enseñamos, así como la enseñamos, debemos practicar. Eso dice el texto. Falta de interés, gracias. Falta de interés por las cosas espirituales. ¿Qué me espera si rechazo el conocimiento? Falta de interés por las cosas espirituales. Santiago 1:6. Es sinónimo del texto anterior. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda es uno de los peligros terribles que tiene el cristiano, No hay interés. que dice que es comparado a una onda del mar, ¿no? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, no hay estabilidad. Y, por ejemplo, casi la mayoría de los ejemplos, digamos, y nosotros podemos leer Santiago, nos invita a la mayoría de los cristianos cómo debemos de vivir la vida cristiana, ¿no? Cómo debemos practicar nuestra vida cristiana ya. Hay muchos ejemplos. Falta de interés por las cosas espirituales, es decir, no hay interés por leer la palabra de Dios en la casa, no hay interés porque, por ejemplo, digamos, a veces hay muchas preguntas en la Biblia en las cuales nosotros pudiéramos hacer, ¿no? Si leyéramos la palabra de Dios, hay muchas preguntas. Y ahí se nota verdaderamente si leemos la palabra de Dios, porque hay muchas dudas. Entonces, si nosotros leyéramos la palabra de Dios, vamos a tener, como se dice, muchas preguntas. Ya, perdón hermano, verso 6, Santiago 1:6. Dice así, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra. Ya. Por ejemplo, hasta cristianos también hay muchos que dudan. Por ejemplo, dice que se me salvaré. Sí, ¿será que si ya me muero me salvaré? Dice. Duda. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Porque aquí nos dice, ¿no es cierto?, en el tema que usted nos trae, dice, rebosarse de todo conocimiento. El cristiano tiene que estar lleno de conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento es reconocer más a Cristo en el fondo, a través del Evangelio. ¿Ya? Entonces, lleno del conocimiento de Dios para no dudar, para no tener estas dudas por el estilo. Hasta enseñando, enseña con dudas. Dice, pero no sé, parece que era así, pero yo creo que sí lo voy a enseñar así. Como y le voy a decía, decir así. el ejemplo de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él enseñaba con autoridad. Él no estaba dudando si es que será así o veremos qué pasa después de un tiempo. No, o sea, entonces ese es seguridad. el tratado aquí, ¿no? Porque la sabiduría que viene de Dios nos permite asimilar en el conocimiento que Dios nos da toda seguridad, esperanza, confianza, certeza, ¿no?, de las cosas que son de Dios y que Dios nos ha dicho y que así son, no hay dudas. Y la cuestión aquí, hermanos, es, por ejemplo, digamos, como dice nuestro hermano, usted hace la pregunta, ¿será que yo me salvo en el día final? Esa es una gran, para hacernos un contraste entre nosotros y la palabra de Dios, ¿no? Esa es la pregunta, o sea, nosotros no debemos compararnos o nosotros no debemos, que alguien nos pregunte, sino que nosotros mismos debemos autoexaminarnos. Seremos salvos en el día final y la palabra es la que nos dirá si sí o no. Pero si hay esa duda, entonces no habría que ser cristiano, No estaría seguro. No estaría seguro, claro. Porque solo el conocimiento nos da la seguridad. Por eso les decía, por ejemplo, la seguridad que me sucederá después de la muerte. Cuando Pablo dijo, no, Él me tiene guardado yo sé que me tiene guardado una morada allá.
seguridad de las adversidades de la vida. Por acá puede estar cayéndose el cielo, puede haber terremotos o lo que sea, o enfermedades, todo. Pero yo sigo firme ahí. Hay ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Díaz, que a pesar de las circunstancias que le pasaron, que estaba pasando, nunca dejó a Dios, nunca culpó a Dios. Como el ejemplo también de, perdón hermano, el ejemplo digamos de Moisés. Algunos le preguntarán y dicen, bueno, Dios creo que es bueno, pero también es justo. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Moisés. Tan solo que Dios le dijo que golpeara la peña y él habló o maldijo y no pudo entrar. Le hablaré, dijo. Le hablé a la peña, dijo. Porque Él habla a la la peña. golpeó. Ya, bueno, él la golpeó. Ya, bueno, tenía mandamientos específicos que él tenía que realizar. Pero vemos que por eso él no entró a la tierra prometida. Entonces, solo la palabra de Dios nos puede decir verdaderamente si estamos aprobados delante de Dios, ¿no? Si podemos entrar a la tierra prometida, al cielo, que en ese caso es. Son ejemplos, ¿no? Que si el justo con dificultad se salva, recuerden ese texto también, ¿no? La puerta estrecha, también. Ya, algo importante, dice, ¿qué me espera si rechazo el conocimiento? Ya bueno, no quiero el conocimiento, no es tan necesario. Bueno, mejor si no conozco, no, bueno, no, mejor así estoy bien. Pero ¿qué pasa? No desarrolla los talentos que Dios le ha dado. Hebreos 5:2. Hebreos 5:12. Sí. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, y tenéis de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bien. Dice que en cuanto, por ejemplo, como nos decía aquí, ser hacedores de la palabra, teniendo suficiente conocimiento, dice que nosotros debemos ser ya maestros, personas que podamos enseñar a otros la palabra de Dios, porque cada persona que enseña la palabra de Dios viene a ser y considerado como un maestro. Usted es un maestro que enseña, ¿no? Incluso preparado para temas ya, como dice el apóstol Pedro, que son difíciles, dice, de entender, pero no imposibles. Con estudio y dedicación sí se puede, ¿no? Por ejemplo, digamos, no quedarnos en primer grado, como se diría, sino avanzar, ganar espacio. No solo quedarnos, por ejemplo, digamos, con temas sencillo, sino progresar. Por ejemplo, mire, nos ha tocado a nosotros el tema muy difícil de tratarlo sobre la disciplina y muchos temas más sobre los deberes del esposo, la esposa, los hijos, como son temas que verdaderamente son difíciles de tratar. Muchos no aceptan, dicen, yo sé cómo crío a mi hijo, yo sé cómo vivo con mi esposo. Son ya alimento sólido para todos los cristianos, ¿no? Dice, deberíamos ya, Dios quiere que maduremos, ¿no? Ya, perdón, hermano. Aquí mismo dice el texto. Por ejemplo, es una advertencia contra la apostasía. Que es una advertencia que está puesta a todos los cristianos, hombres y mujeres de todos los tiempos. En el verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil que explicar. Por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Ya. Según el autor de Hebreos, la explicación es que habían muchos que necesitaban ya haber podido comer el alimento sólido. La palabra de Dios, porque no es alimento físico. Ya cosas más allá de lo que se puede decir
del bautismo o de alguna cosa tan sencilla así. Pero sin embargo, por ser tardos para oír, todavía necesitaban de la leche. O sea, de las cosas, leche aquí, de la primera comida espiritual. No, o sea, no se trata de comida física. Por ejemplo, el plan de salvación que una persona se le anuncia, algo sencillo, ¿no? Y ya debiendo ser ya maestros, pero todavía tienen necesidad de las cosas primeras. Ya. Y no había madurado. Aquí está exhortando el apóstol, el autor de Hebreos a que no tienen madurez. Y exhorta en todo tiempo a todos los cristianos que no se ha alcanzado suficiente madurez. No se ha alcanzado suficiente conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo aquí. Y que todavía tiene necesidad de leche y no del alimento sólido, porque la palabra alimento sólido ya son las cosas más allá, o sea, ya más avanzadas. ¿Ya? Para aprender a descubrir lo que la palabra de Dios también encontramos, de que hay cosas difíciles de entender, pero que claro, que con mucho cuidado, con un estudio cuidadoso lo entendimos, lo podemos entender. Ya, gracias, hermano. ¿Qué me espera si rechazo el conocimiento? Peligro de regresar al mundo. Es el peligro más grande para los cristianos. Si rechazo el conocimiento. O puedo estar lleno de conocimiento. Pero un conocimiento, como les decía al inicio, un conocimiento de como una burbuja, ¿no? Que soy lleno por encima, bello, hermoso, pero vacío, ¿no? Por ejemplo, 2 de Pedro 2, 21, 22. Segunda de Pedro 2, 21, 22. Pero les ha acontecido los que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es así como compara Dios al hombre que regresa al mundo. Vuelve al pecado, vuelve a lo que era basura para el hombre, ¿no? Así es como peligro de regresar al mundo, ¿no? Del hombre que desprecia el conocimiento de Dios. Y el conocimiento es necesario para que dé frutos, es necesario practicarlo, como decían los hermanos, y ponerlo por obra también, ¿no? Porque hay gran peligro si nosotros rechazamos ese conocimiento. Entonces hemos podido ver nosotros estos puntos. Me agradó mucho este tema, escogerlo, rebosantes de todo conocimiento, porque había seguridad en Pablo, como le hablaba a los romanos. ¿Sabe qué? Yo no me preocupo, les decía en otras palabras. Hermanos míos, de cómo estéis. Sabemos que ustedes están llenos de bondad, eran muy buenos, rebosantes de todo conocimiento, que incluso ellos podían aconsejarse los unos a los otros para avanzar en la obra de Dios, ¿no? Entonces es así como nosotros también debe haber en cada uno de nosotros, de los cristianos, estar rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que nosotros podamos aconsejar, enseñar, practicar y sobre todo que no nos apartemos de Cristo, peligro más grande, ¿no? Conclusión. Hemos visto en la Escritura cómo somos llamados a alimentarnos del excelente conocimiento que es necesario para avanzar en todo momento, ganar terreno y preservar la vida eterna, y de esta manera obtendremos la victoria en Cristo Jesús. Entonces, nos invitamos todos, ¿no?, a adquirirnos de ese y alimentarnos de ese excelente conocimiento y estar siempre regresando de todo conocimiento. Gracias, hermanos. Este es el estudio que he podido compartir. No sé si hay dudas, pero eso es lo que he podido compartirles, hermanos. Gracias, ¿no? Gracias.